Muy buenas noches, estimados participantes. Tenemos la satisfacción de establecer una siguiente conferencia precongreso alrededor del segundo Congreso Macro Regional Norte sobre Ingeniería, Mantenimiento y Confiabilidad. En esta oportunidad asistimos a una conferencia de muy alto valor y sobre todo de mucha modernidad. El día de hoy, en estos momentos, ya ha avanzado pero muy grande la ingeniería en inteligencia artificial, en métodos y modelos de acción que son muy importantes. Y uno de ellos, obviamente, es el tema sobre gemelos digitales. Y en este caso, nuestro expositor, el ingeniero Luis Aguirre, enfoca en direccionado a la industria eléctrica. Yo quisiera recordar que hace 2 años el ingeniero Terrence presentó un criterio de gemelos digitales en el sector industrial y los participantes quedaron muy entusiasmados y él mencionaba que esto va a ocurrir unos resultados muy importantes desde el punto de vista de operación de equipos y también la conservación, la longitud de su vida y la protección y la previsión de su mantenimiento. Por lo tanto, el que el ingeniero Luis Aguirre ahora aborde ese tema, pero en la industria eléctrica ya toma un cariz bastante particular. El ingeniero Luis Aguirre es un experimentado profesional peruano que ha trabajado en una de las empresas más grandes de Trilú con un cargo de gerencia en sus instalaciones y con un dominio bastante grande en el campo de la operación y el mantenimiento. Por lo tanto, estamos ante una persona que va a aportar bastante y ustedes que son del sector eléctrico, los que se han inscrito, van a tener la satisfacción de escucharlo. Lo que va a hacer el ingeniero Luis Aguirre, y ya para terminar yo, es una breve referencia sobre el contenido de la conferencia que él va a dictar en el segundo congreso. Por lo tanto, ese breve paso que va a realizar, al final podría haber una especie de intercambio y conversaciones y sobre todo, más que todo, invitándolos para que ustedes puedan asistir al congreso. Y mi última reflexión es que esta presentación está siendo grabada porque algunos no llegan y comienzan a pedir, oiga, por favor, no puede pasar. Entonces las estaremos despachando para que la puedan utilizar directamente. Muy bien. Entonces, expresado estas palabras, dejamos inmediatamente la participación del ingeniero Luis Aguirre en su conferencia Gemelos Digitales en la Industria Eléctrica. Adelante, estimado Luis. Muchas gracias, Víctor. Saludos a todos los participantes de esta preconferencia. Encantado de poder estar con ustedes y hablar un poco del tema que vamos a abordar el 29 de agosto en Trujillo. Eh, la idea un poco es que ustedes tengan una primera, digamos, aproximación a lo que son los Digital Twins. Posiblemente algunos de ustedes conocen ya un poco la tecnología. Para los que no, permítame de repente darle eh, introducción, básicamente para que entiendan el concepto al principio. Para algunos quizás esto sea conocido, pero la idea un poco es que hoy día vean un brochazo muy rápido de lo que son los gemelos digitales, preparándonos para este evento del día 29 de agosto, ¿no? Entonces, para empezar, la industria, en especial la industria como la conocemos, de manufactura, de transformación, la industria en general, usa infraestructura para poder realizar sus actividades, ¿no? Entonces, en este caso en particular vamos a ocuparnos un poco más de la industria eléctrica y poder explicarles con cierta precisión cómo los gemelos digitales ayudan a la industria eléctrica a poder optimizar sus operaciones, ¿no? Entonces, vamos a iniciar la presentación. Bueno, esta es una breve reseña del expositor, ya de alguna forma lo ha comentado Víctor. Vamos un poco adelantando para que podamos empezar con el tema. ¿Qué son los gemelos digitales? ¿No? ¿Cómo entendemos
esta tecnología y cómo puede esto ayudar a la industria y sobre todo también permitir optimizar las operaciones, ¿no? Evitando riesgos, evitando inversiones altas. Nos permite el gemelo digital construir una réplica virtual de lo que es un objeto, un sistema o un proceso, ¿no? Un proceso físico. Para la industria eléctrica esto está relacionado principalmente con la infraestructura, ¿ok? Aquella que se explota, aquella que se le digamos, aporta valor a poder llegar al objetivo de la empresa o de la organización para poder administrar sus activos, ¿no? El gemelo digital implica una creación de un modelo detallado, un modelo que está vivo y que refleja al sistema real, ¿no? Esto permite hacer una simulación, hacer un monitoreo, analizar el modelo, ¿no? Y ver cómo se comporta respecto a la variación de las principales, digamos, factores o variables que dan vida al modelo y finalmente cómo podemos optimizarlo. Con la creciente desarrollo de la tecnología y la incorporación de muchos sensores a nivel de infraestructura, estamos recogiendo mucha información de la red en tiempo real a través de un SCADA, a través digamos, del software que se tenga, y estos datos pueden integrarse en este modelo, ser parte de la solución, y a través de esta conectividad nos permite realizar representaciones bastante exactas de los fenómenos, ¿no? Por más complejo que este sea. Esta tecnología está utilizada en diversos sectores, manufactura, salud, se usa en las ciudades inteligentes, está en la industria aeroespacial, en defensa, entre otros, ¿no? Esta es una explicación muy básica de lo que es en sí y el concepto de gemelo digital, ¿no? Este es un ejemplo simplificado. Tenemos aquí una olla en una cocina con la hornilla encendida y ahí identificamos en este proceso, que es un proceso físico, 4 variables, ¿no? El fuego, el repositorio donde está el agua, lo que se pretende cocer, la temperatura y una variable más que es la humedad, ¿no? Entonces, hervir agua en una olla es el proceso simple, el proceso físico más simplificado para propósito del ejemplo. Este sistema físico real tiene una réplica, se construye una réplica virtual, verán ahí en la fotografía de superior derecha, y a través de esta réplica se pueden captar datos de la evolución de las variables que modelan o que rigen el fenómeno, ¿no? Ahí tenemos 4 variables, la línea roja que está en la parte inferior izquierda es el fuego, la temperatura, está el aparato físico, la infraestructura en este caso, está la humedad y la temperatura finalmente. Todos esos datos son registrados y son guardados en la nube, ¿no? En la mayoría de los casos, para poder ser utilizados a futuro y poder hacer predicciones, ¿no? Entonces, de estos datos históricos se pasa a un modelo digital en tiempo real, ¿no? Y a través de ellos se pueden hacer simulaciones de incremento de temperatura, de incremento de humedad, de intensidad del fuego y una serie de variables que, digamos, predicen se monitorea el comportamiento del sistema, ¿no? Entonces, esto es algo muy simple, es un ejemplo simplificado de lo que es un modelo digital. Vayamos un poco ahora a explicar cómo evolucionó el concepto en los últimos 50 años, ¿no? 70 años. La primera aproximación a lo que son ahora los modelos digitales o los gemelos digitales muy básicos, muy rústicos, fue lo dado por Alan Turing, ¿no? En su artículo Computing, Machinery and Intelligence, estableció con cierta aproximación
la diferencia entre una máquina y un humano, ¿no? A través de una comparación intentó dimensionar el concepto de lo que es emular o replicar el pensamiento de un humano a través de una máquina, ¿no? Luego, igual en los años 50, salió la primera computadora producida comercialmente en los Estados Unidos, que le llamaron UNIVAC, ¿no? Que ocupaba un espacio muy extenso, era el primer, digamos, producto comercial que salía básicamente para industria. Y también, en paralelo, se empezó a utilizar el lenguaje de programación Fortran. Algunos recordarán que los fenómenos complejos, sobre todo los fenómenos electromagnéticos, los fenómenos que tenían ecuaciones físicas, matemáticas de fondo, eran modelados y eran programados a través del Fortran, ¿no? Esto permitía cálculos a gran escala y modelos numéricos, ¿no? En los años 57 se lanzó el primer satélite a orbitar el espacio a través de la Unión Soviética, lanza el Sputnik. También aquí se empezaron a trabajar modelos que trataban de simplificar un poco las tareas para poder hacer simulaciones sin recurrir al diseño propiamente del equipo, ¿no? En los años 64, en 1964, el profesor Jay Forrester del MIT innovó con un concepto que él llamó la dinámica de sistemas, ¿no? ¿Qué es la dinámica de sistemas? Es una metodología que permite modelar sistemas complejos estableciendo la relación causa-efecto entre las variables principales. Esto es una metodología que se utiliza mucho en la parte de planeamiento, en la parte de prospectiva, y está vigente y sigue mejorando en cuanto a las herramientas que salen para poder construir estos modelos complejos. Ya por los años 77, la misión Apolo es otro de las digamos, acciones que la tecnología puso en práctica para poder, digamos, emular este comportamiento, esa réplica, ¿no? Recuerden que esta misión del Apolo 13 tuvo un problema, no llegó a su objetivo, tuvo un accidente, explotó un tanque de combustible. Sin embargo, a pesar de ello, considerando que tenían este modelamiento aproximado de una primera tecnología de Digital Twins, pudieron traer a los astronautas de retorno sanos y salvos, ¿no? Ya por los años 80 salió AutoCAD, ¿no? A través de la empresa Autodesk, y empezaron los primeros modelos digitales en 2D y en 3D que permitían ahorrar un tiempo bastante valioso en el diseño y digamos, en la fabricación en la industria, ¿no? Continuando con esta historia, en los años 90 salió el concepto del ciclo de vida de producto, ¿no? Que estaba enfocado básicamente en ese proceso que va desde el nacimiento hasta, digamos, la baja del activo, ¿no? Todo el proceso constructivo. Se empezó a hablar del Product Life Cycle Management, que básicamente trataba de emular todo el proceso igual a través de un modelo, ¿no? Ya en los años 90, llegando ya a los años 2000, estos detalles lo tienen con mucha más precisión en un video. Yo les voy a dejar la ruta aquí para que vean un poco la historia de cómo evolucionó esta tecnología de gemelos digitales. Ya en el 2020, como recuerdan, tuvimos la pandemia aceleró todo el proceso tecnológico y tuvimos un salto importante en todo lo que son desarrollo de tecnologías, ¿no? Básicamente, las comunicaciones aquí llegaron a su nivel más alto en la búsqueda, pues, de la solución para este problema de la pandemia y la manera en la cual se podían conectar las personas considerando el riesgo que existía, ¿no? En la siguiente lámina que ven aquí, ya en los años 20, salieron con Siemens, la empresa Siemens, su primer
desarrollo de gemelo digital con IoT, ¿no? Luego, en los años 2023, salió NVIDIA, que es esta empresa que desarrolla tarjetas gráficas y es, digamos, la empresa más importante en lo que es computación gráfica, ¿no? Con su plataforma Omniverse. Luego, en el 2024, el año pasado, salió una encuesta, es importante mencionar esto, en donde el 92% de los ejecutivos americanos que tenían industrias o empresas para fabricación decían que estaban aplicando realidad virtual y realidad aumentada en sus operaciones, ¿no? Esta es una encuesta que hizo el World Economic Forum con la empresa Accenture y nos dio una señal de la importancia que se le daba a la tecnología y en especial a los gemelos digitales. Ya con la inteligencia artificial y la computación cuántica, se prevé que para los años 2030 y 2040 esto cambie tremendamente, ¿no? La tecnología del 2050 va a hacer que lo que teníamos ahora resulte pues primitiva en comparación a los desarrollos que van a haber en los siguientes 20 años, ¿no? Respecto al tema del gemelo digital. En el 2030 se prevé que va a haber, digamos, integración con robótica, los sistemas de automatización industrial van a estar conectados permanentemente. Estos gemelos digitales ya construidos van a autorrepararse, van a auto-optimizarse, ¿no? Y van a predecir comportamiento de sistemas cada vez más complejos con mucho más grado de precisión, ¿no? La línea de producción al 2030 se prevé que van a estar completamente automatizadas con intervención mínima, digamos, de la persona, de los humanos, ¿no? Ya para el 2040 se establece que va a existir los famosos nanorobots, que son, digamos, réplicas, son robots pequeñitos del orden de microscópicos, ¿no? Que se utilizan para tratamientos médicos y otros aspectos relacionados para limpieza ambiental, por ejemplo, ¿no? Ya los gemelos digitales en el 2040 ya no solamente se van a autorreparar y autooptimizar, sino ahora se van a autorreplicar. O sea, van a ir mejorando y perfeccionándose y creándose nuevos gemelos digitales a partir de los gemelos digitales existentes, ¿no? Y van a predecir eventos mucho más complejos, sistémicos. Eso es lo que se prevé para el 2040, ¿no? Y finalmente las plantas van a operar con un tiempo de inactividad muy cercano a cero. O sea, la parada de máquina, dada la tecnología de gemelos digitales, va a ser casi nula, ¿no? Entonces, dicho esto y haciendo este barrido un poco en la historia de lo que son la tecnología de gemelos digitales, aquí les voy a dejar el video, donde es un video de 17, 18 minutos, donde hay un repaso bastante detallado de cómo la tecnología de gemelos digitales ha ido evolucionando y cuál ha sido la línea de tiempo, ¿no? Otra de las cosas que quería comentarles aquí es también, aparte de esta predicción, cómo en los siguientes años, en este caso hasta el 2050 o más del 2050, van a salir tecnologías nuevas, tecnologías que van a permitir, digamos, que los sistemas sean cada vez más eficientes, la pérdida de los procesos prácticamente sea nula, y con la computación cuántica, con la inteligencia artificial, con los modelos de Machine Learning, vamos a llegar a niveles de sofisticación y digamos, precisión y modelar sistemas bastante complejos con suma facilidad, ¿no? Los gemelos al 2050 pensarán, sentirán y se multiplicarán. El futuro se escribe ahora con los gemelos digitales, ¿no? El mercado de gemelos digitales, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve la tecnología en el mundo? Según una encuesta del Fortune Business, la tecnología de Digital Twins a nivel global está evaluada en el 2024 en 17, casi 18 billones de dólares, ¿no? Y está proyectado un crecimiento
para el próximo año, o sea, este 25, de casi 25 billones. Y para el 2032 se prevé que va a llegar a un valor de casi 260 billones. Entonces, como verán, la oportunidad y la penetración que tienen los gemelos digitales en el mercado no solamente va a mover la industria, va a mover todo el sector educación, todo el sector académico, los profesionales, y más adelante vamos a ver qué cualidades debería tener un arquitecto de gemelo digital, cómo se combinan los conocimientos para que a futuro tengamos profesionales, ingenieros, especialistas en gemelos digitales, ¿no? Vamos avanzando. ¿Por qué cada vez más empresas adoptan la tecnología de Digital Twins? Básicamente hay allí resumidos 6 o 7 aspectos que son las razones por las cuales la industria adopta cada vez más este modelo, ¿no? Esta tecnología. Optimización operativa continua, ya esto lo hemos mencionado, permitiendo cero paradas, mantenimiento predictivo, el enfoque va a seguir siendo predictivo, ¿no? Porque estamos anticipando, estamos haciendo pronósticos de fallas, estamos haciendo una serie de tareas que permiten anticiparse a la ocurrencia de algún evento que dañe el proceso, por ejemplo, ¿no? Los riesgos también se reducen al adoptar la tecnología. Hay una innovación y desarrollo acelerado de productos. La sostenibilidad mejora. Se toma decisiones basadas en datos. Las empresas ahora son empresas data-driven o data-driven, como quieran pronunciarlo. Todas las decisiones que tomen van a estar enfocadas en datos, en información que se convierten finalmente en decisiones estratégicas. Los gemelos digitales entonces permiten a las empresas predecir, optimizar, automatizar y transformar su operación apoyándose en modelos virtuales que reflejan fielmente la realidad física. Aquí unos ejemplos de cómo algunas compañías en el mundo están usando los gemelos digitales. Por ejemplo, Siemens tiene sus fábricas inteligentes para poder optimizar la producción en tiempo real. Tesla cuenta ya con un gemelo digital de cada uno de sus vehículos, integrando los datos y sobre todo la experiencia del cliente en el uso, ¿no? Empresas de energía como National Grid del Reino Unido usan los gemelos digitales para optimizar el flujo de energía y planificar el mantenimiento de las redes. Bueno, y ahí está el ejemplo de Autodesk, el ejemplo de Shell, que también utiliza Digital Twins para predecir fallas en sus plataformas offshore, que son las que están en el mar, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos o características clave y cuáles son las etapas para construir un gemelo digital? Las características clave, básicamente he puesto ahí 3, ¿no? Que son las más importantes. La integración de los datos en tiempo real. Este aspecto es sumamente valioso y característico de un gemelo digital. Los sensores que están instalados en la red, sea en cualquier industria, una industria de gas, una industria de minería, una industria eléctrica, proveen información y esta información que está instalada en la infraestructura, los datos que proveen se integran, ¿no?, al modelo en tiempo real. Estos datos y el modelo construido permite realizar análisis y permite introducir herramientas de inteligencia artificial, machine learning, para poder hacer predicciones. O sea, a partir de los datos recogidos de la red, los sensores o el fenómeno físico que se pretende modelar y que se construye ya con el gemelo digital, se pueden hacer análisis, proyecciones, simulaciones. Finalmente, el soporte durante el ciclo de vida. No solamente el gemelo digital, digamos, es una réplica real en el momento en el cual está operando, sino que recoge información histórica desde la fase previa a su existencia, que es el diseño, pasa por la parte operativa y finalmente este activo se deja de utilizar. Entonces, durante todas esas fases, al construir este gemelo digital, podemos tener un soporte integral del proceso, de la infraestructura o del objeto que se requiera replicar, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del gemelo digital? Ahí están las 3 etapas. Primero se crea el modelo digital, ¿no?, a través de herramientas como el software, como un AutoCAD.
se construye un modelo en tercera dimensión detallado, se recogen los datos de los sensores en tiempo real y se construyen estos modelos que replican cada faceta del producto o del proceso que se quiere emular, ¿no? Esta recopilación de datos en tiempo real, como por ejemplo la producción de energía, temperatura, las condiciones de clima, se integran y se vinculan a un sistema de procesamiento, ¿no? Para poder, digamos, simular estados a través de esta copia digital construida, ¿no? Finalmente, permite hacer estos análisis y simulación. Los algoritmos que procesan los datos que están asociados al modelo permiten identificar patrones, predecir interrupciones de servicio, fallas, optimizar las operaciones. Este modelo puede ser usado permanentemente para simular, emulando pues este comportamiento de el fenómeno real o el proceso que se pretende replicar, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias ahora de gemelos digitales en la industria? En general, y luego aplicando un poco a la parte eléctrica, ¿no? En la industria en general, estamos hablando que la integración de herramientas de inteligencia artificial y machine learning se utilizan para la optimización del modelo, se modela el comportamiento de la infraestructura, prediciendo fallas. En la industria en general se utiliza esto en manufactura, en logística, en construcción. Se utiliza también la realidad virtual, ¿no? Para operaciones remotas, para entrenamiento. Y entrando un poco ya en el detalle de la industria eléctrica, hablamos de monitoreo en tiempo real de activos de un sistema de potencia, por ejemplo, subestaciones, líneas, transformadores, integración con redes inteligentes y sistemas de medición inteligente, como es el AMI, la medición, predicciones de carga, generación y consumo. Vamos a ver en algunos ejemplos más adelante cómo esto se materializa para un sistema de potencia, cómo se puede hacer predicción de consumo, apoyo en la planificación de expansión de la red, automatización del mantenimiento y bueno, y también no perder de vista los aspectos de ciberseguridad, porque al conectar la red, al colgar, al utilizar la nube, estamos siendo expuestos para cualquier ataque digamos, y poder afectar un poco la operación y poner en riesgo las operaciones de las industrias, ¿no? Un concepto importante que quiero compartir con ustedes es ese tema de los datos sintéticos, ¿no? ¿A qué le llamamos datos sintéticos? Son datos creados, son datos, digamos, trabajados a partir de información real. Normalmente, como los fenómenos son muy complejos, es muy difícil conseguir data real. Entonces, para poder suplir esa debilidad de no contar con data real adecuada para que el modelo pueda ser entrenado, se recurre a los datos sintéticos, ¿no? O sea, este es un artículo que sacó Deloitte, muy interesante el año pasado. He puesto ahí un print para que lo puedan leer y está también el enlace. La predicción es que para el 2030 los datos sintéticos, su uso va a crecer importante, de manera importante, en comparación a los datos reales, como verán en la gráfica que está a la derecha, ¿no? Con la inteligencia artificial de hoy se utiliza datos reales y datos sintéticos casi en la misma proporción, pero en el futuro los datos sintéticos van a superar la cantidad de datos reales y estos van a poder simular o, perdón, entrenar los modelos con mucha precisión, con un costo económico y sobre todo sin perder confidencialidad, ¿no? Porque los datos reales a veces son datos que están restringidos, entonces la data sintética permite generar data que puede servir para entrenar los modelos, ¿no? Pero es data que no tiene ese inconveniente de la restricción o la confidencialidad, ¿no? Para que un modelo sea más preciso es necesario tener un volumen de datos importante. Por eso es que los datos sintéticos entran aquí con bastante relevancia para poder enfrentar estos problemas, como les mencioné, de entrenar el modelo, la ausencia de datos reales porque el fenómeno es muy complejo y problemas de privacidad, además de ser más económico, ¿no?
Vayamos ahora a mostrarle algunos ejemplos en la industria eléctrica. En la actualidad hay ya muchas compañías, muchas empresas que se dedican a los gemelos digitales, son empresas de software, ¿no? Que construyen estos modelos a partir de la representación del fenómeno físico electromagnético en el caso de la red eléctrica, y permiten captar todas las variables. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo esto funciona, cómo se organiza el gemelo para poder realizar esta actividad de predecir, de acompañar y de dar visibilidad al proceso, ¿no? Quería aquí detenerme un poco para mostrarles a Enlight, que es una de las empresas que provee estas soluciones. Enlight es una empresa de software, es una empresa portuguesa, que surgió en el año 2019. Tiene pocos años en el mercado en comparación a otras, pero ha sido tiempo suficiente para poder desarrollar con mucha precisión la tecnología, y en los próximos 3 o 4 años yo estoy seguro que van a llegar a competir con los grandes fabricantes. Una referencia muy rápida: Enlight tiene presencia global, empresa portuguesa, tiene presencia en 38 países, en los 5 continentes, ha digitalizado y construido gemelos digitales de más de 10.000 kilómetros de líneas eléctricas, tiene más de 20 gigavatios en activos parametrizados, ha podido incrementar la capacidad de transmisión en ese volumen de energía importante, 40 teravatios hora, y ha podido hacer que en las industrias clientes de Enlight puedan incrementar sus ingresos en más de 3 billones de euros, ¿no? Además, acompañando el aporte para la reducción de los gases de efecto invernadero, se ha podido evitar la quema equivalente a 15 millones de toneladas de CO2, ¿no? Gracias a esta solución, cuya particularidad para este caso especial, y esa es la ventaja que tiene respecto a otras empresas, Enlight consigue grados de precisión de 95% en promedio en sus modelos, y en algunos modelos en particular que se pueden representar físicamente con mayor precisión, pueden llegar a tener 98% de precisión sin sensores, ¿no? Esto no evita que se utilicen sensores para poder alimentar el modelo para darle mayor precisión. También se puede incorporar data de sensores al modelo, no hay ningún inconveniente, pero la particularidad aquí es que todo este grado de precisión se obtiene sin un sensor más en la red, ¿no? Vayamos entonces ahora a explicar un poquito los ejemplos, ¿no? La infraestructura por excelencia para construir un gemelo digital en la industria eléctrica, la industria eléctrica está en la parte de generación, está en transmisión, en minería se tienen líneas, las empresas mineras tienen centrales de generación, las distribuidoras de electricidad, a la vez que administran redes de distribución, también administran redes de transmisión. La transmisión es el enlace entre la generación y la carga. Entonces, la transmisión está presente en casi toda la cadena de valor de la industria, ¿no? En esta representación ven los componentes del gemelo digital para una línea de transmisión. Tenemos la salida de la generación, la llegada al pórtigo, al primer pórtigo de salida de la línea, hasta llegar al consumo, ¿no? Como verán ahí, durante todo ese recorrido, el modelo capta los datos son proveídos por la fuente de generación, hay datos electromagnéticos que replican el comportamiento físico de la red, hay datos topográficos, como son de terreno, hay datos de vegetación, porque la línea pasa por zonas de vegetación, a veces la servidumbre no está debidamente mantenida y existe el riesgo de falla por cercanía de árboles, ¿no? Los datos eléctricos de la red, impedancias, reactancias, todo lo que representa en sí el conductor, se cargan al modelo, ¿no? Los datos GIS de los sistemas de información geográfica también son parte
del modelo. Hay datos satelitales también que son captados y utilizados en el modelamiento, incorporados al gemelo digital, datos meteorológicos, en fin, toda esta información se une, se integra para poder hacer que el fenómeno físico del transporte de la energía se replique con una precisión bastante alta. La arquitectura de datos de este gemelo digital, siempre enfocándonos en el ejemplo de la línea de transmisión, tiene una serie digamos, de fuentes, ¿no? O sea, tenemos datos meteorológicos, por ejemplo, que los proveen proveedores garantizados de este tipo de información. Hay decenas de proveedores de datos meteorológicos. Las empresas trabajan con aquellos que les da mayor confianza en cuanto a la calidad y confiabilidad de la información. Tenemos datos que vienen del geoposicionamiento de la red, datos topográficos. Los usuarios proveen datos porque podrían estar conectados a medición en cada extremo de la red. Relés, todo el equipamiento provee información para el gemelo digital, ¿no? Entonces, así es como se construye el gemelo digital. Veamos aquí ya las aplicaciones que tienen los gemelos digitales para, en este caso, la línea de transmisión, por ejemplo, ¿no? El gemelo digital permite calcular la ampacidad de la línea, ¿no? Y monitorear cómo evoluciona la demanda, la carga. En el gráfico ustedes pueden ver la curva en color azul. Es una curva que nosotros llamamos una curva DLR, es una curva, digamos, de las condiciones en las cuales el conductor puede operar sin llegar a sus límites operativos establecidos, por ejemplo, en catálogo, ¿no? Normalmente los conductores tienen en el catálogo su límite operativo, pero en la práctica, la existencia de otras variables como temperatura, como fenómenos climatológicos, velocidad del aire, viento, altura sobre el nivel de terreno, permiten que este cable pueda llevar hasta un 50% más de capacidad sin superar sus límites, digamos, de operación bajo riesgo, ¿no? Esto permite, por ejemplo, retrasar la inversión en nuevas líneas de transmisión, porque a veces uno puede decir, la línea está sobrecargada, ¿no? Pero el término sobrecargado es muy relativo, ¿no? O sea, sobrecargado respecto a qué. En este caso, con el gemelo digital, incorporando todas estas variables de clima, variables de temperatura, tú puedes hacer una réplica real del comportamiento y de la ampacidad de la línea, permitiendo saber hasta dónde puedes explotar el conductor por encima de sus valores de catálogo, ¿no? Entonces, esto es una ventaja importante para explotar el activo. Se evita reducir cortes porque a veces se prevé que la red va a colapsar, sin embargo la red está operando sin mayor problema con esa sobrecarga, porque el gemelo digital está construido justamente para darnos esa señal, ¿no? Se pueden hacer pronósticos de carga a partir de la información histórica también, y el encargado del mantenimiento o el despachador de centro de control puede tener esta información a la mano y puede tomar decisiones operativas con mucha mayor, digamos, información y elementos para poder limitar o decidir interrumpir la línea por un tema de sobrecarga que en la práctica quizás no exista, ¿no? Otra aplicación para el gemelo digital, volviendo al tema de la línea de transmisión, es el control de la vegetación y el pronóstico del crecimiento de la vegetación, ¿no? El modelo digital para control de vegetación se construye a partir de la data histórica, la data real de los arbustos, las plantas que están en el recorrido de la red, los datos de la topografía de terreno, los datos de clima, toda esa información se carga al modelo y se puede hacer una simulación bastante precisa de la catenaria de la red, la cercanía de la flecha del conductor al lugar más cercano del árbol. Se puede predecir el crecimiento de los árboles de alguna forma para poder saber con precisión cuándo toca hacer el programa de poda, por ejemplo, ¿no?
o cómo hacer el programa de poda más eficiente, extendiendo los periodos de intervención o aumentándolos, ¿no? De repente, porque la vegetación crece con mayor velocidad a la que normalmente, digamos, uno prevé que esto va a ocurrir, ¿no? Entonces, es así como funciona. Se pueden diseñar alertas para la cercanía de la red. Como verán en la figura inferior, ahí está el recorrido de la línea y están los puntos en los cuales en color rojo se supone una alerta donde hay un acercamiento que vulnera digamos, una distancia previamente establecida. Todo esto ustedes lo pueden configurar desde el panel para poder lanzar esas alertas, ¿no? ¿Qué otro tipo de aplicaciones tenemos? Tenemos también el apoyo en la gestión del mantenimiento, ¿no? A través de la recopilación de toda esta información se puede replicar y pronosticar cómo va a cambiar la suciedad en los aisladores o cómo van a cambiar los niveles de corrosión en los aisladores. Tomándose una fotografía de una situación original o punto de referencia, con una fotografía después de 6 meses u otra después de un año, ¿no? Se puede, a partir de esos estados, predecir con algoritmos de inteligencia artificial cómo se van a contaminar los aisladores, en qué zonas hay mayor presencia de contaminación, y todo esto se hace a través del modelo digital, ¿no? Se pueden caracterizar los aisladores, ¿no? Bajo diferentes propiedades del material, cerámica, vidrio, lo que fuese, en base a ese dato, más cómo se comporta el clima, suciedad, velocidad del aire, temperatura, se pueden predecir cuál va a ser el próximo periodo en el cual debe intervenirse la línea para poder limpiar el aislador y quedar expedito para su próximo periodo de operación y de contaminación, y así de manera recurrente. El histórico de información permite pronosticar y determinar con mayor precisión los periodos de intervención para limpieza de la red, ¿no? ¿Okay? En la parte de distribución, yendo ahora a distribución, también se da una visibilidad completa del estado operativo de la red a la red de distribución con lo que llamamos el estimador de estado. El estimador de estado es la herramienta que te permite replicar el comportamiento eléctrico, electromagnético, físico de la red a través de las corridas de flujo regulares. Se pueden conocer los niveles de tensión en cada ramal, en cada nodo, ¿no? A través de este modelo, pero no es un cálculo como el normalmente se hace a través de las herramientas de flujo convencionales, sino que incorpora datos del clima, incorpora datos de temperatura, datos reales del contexto en donde opera la red, por lo que los valores calculados son mucho más precisos. Se pueden construir mapas de calor e identificar zonas que están, digamos, excediendo los límites operativos, cuando un flujo de carga convencional te podría decir que no es así, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de construir un modelo que es una réplica real de lo que sucede en la infraestructura, ¿no? Entonces, eso es en la parte de distribución. Se construyen también modelos para distribución que permiten estimar el estado de la red con bastante precisión, ¿no? Otras aplicaciones para los gemelos digitales, tenemos la optimización de la generación. A través de una simulación dinámica se puede establecer cuál debe ser la modulación del factor de potencia del sistema para que las condiciones permitan un despacho eficiente y más óptimo de la energía, ¿no? Con esto se puede, digamos, identificar el punto de operación para que las pérdidas en la línea, por ejemplo, a través de la cual se evacúa la energía, estén en su mínimo nivel de pérdidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto se puede simular a través del gemelo digital,
se pueden conseguir optimizaciones entre 1 a 2% del despacho en potencia o en energía del sistema, ¿no? Lo que podría representar varios cientos de miles de dólares en ahorro, ¿no? Esto también es posible hacerlo con el gemelo digital. Y ya finalmente, para entrar de repente a algunas consultas, algunas preguntas que ustedes deseen hacer, agregué esto para un poco adelantarnos a lo que sería el futuro ingeniero digital twins, ¿no? O sea, cómo los profesionales de ahora tienen que especializarse para poder ser un arquitecto de gemelo digital en el futuro, ¿no? No basta tener una carrera de ingeniería eléctrica, no basta, digamos, conocer temas relacionados a los fenómenos como nos lo enseñaron en la universidad para una especialización, digamos, requerida, sino que ahora se combinan con otros conocimientos, ¿no? Conocimientos de sistemas de información, conocimientos de tecnologías de comunicación, conocimientos de software. Entonces, el futuro ingeniero de Digital Twins, que son los que van a ser parte de ese crecimiento que les mostré anteriormente en el mercado, van a ser muy requeridos, ¿no? Muy, muy requeridos. Aquí muestro que este ingeniero a futuro va a ser un orquestador de mundos físicos y virtuales, capaz de anticipar el futuro, automatizando estas soluciones y creando realidades nuevas, ¿no? Operativas en tiempo real. ¿Cuáles son los conocimientos que se necesitan? Primero, un conocimiento multidisciplinario asociado a la carrera, ¿no? Dependiendo de la profesión o de la ingeniería que ustedes decidan estudiar, mecánica, eléctrica, industrial, civil, para comprender el fenómeno físico. Pero no basta el fenómeno físico. Entra la capa de la ciencia de datos y el machine learning, inteligencia artificial, para poder, digamos, avisorar estos modelos y poder construirlos. Se requiere conocimiento de modelado, se va a requerir que este profesional conozca herramientas de simulación, conozca técnicas de sistemas embebidos e Internet de las cosas, conozca lo que es un sensor, cómo actúa, y además también conozca la parte de comunicaciones, la parte de conectividad e infraestructura digital, experiencia en plataformas SCADA, HMI, que es la interfaz hombre-máquina, computación de borde, dominio también de aspectos vinculados a infraestructura en la nube, el propio concepto de Digital Twin, ciberseguridad. Además, la parte de inteligencia artificial y analítica, que es la otra capa que este futuro profesional debe conocer para poder ser parte de este crecimiento que mostramos en las primeras láminas, ¿no? De este mercado. Los ingenieros arquitectos en Digital Twin van a ser muy cotizados, son ahora muy cotizados, porque están siendo profesionales que están abarcando todas estos aspectos que se utilizan para ser arquitecto de un digital twin, ¿no? Bueno, y eso es lo que quería mostrarles. Quedo atento para cualquier consulta, cualquier pregunta que nos quieran hacer. Muchas gracias.